Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Un plaer ser aquí en una nova edició de Connexió Mèxic, aquest espai d'actualitat i cultura. Avui ens acompanya el nostre estimat Leonardo Alvarado, que sempre enriqueix amb les seves anàlisis i perspectives de l'actualitat mexicana. I un convidat especial, Alfredo Castro, amic i amb qui explorarem i parlarem sobre alguna novetat editorial. Leonardo, benvingut aquest dijous. Com sempre, moltes notícies sobre l'actualitat mexicana. Hola Miriam, qué gusto estar con ustedes, con Alfredo, otra mañana más por aquí. Encantado de compartir nuestra perspectiva de los quién sabe cuántos miles de temas que tenemos sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, vamos entrándole. T'escoltem. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Pues mira, yo creo que hay que empezar con el tema, por supuesto, el tema migratorio, ¿no? Que ha causado un revuelo por todas partes, al menos de América Latina. Ya vimos los encontronazos que hubo del presidente Trump con el presidente Lula da Silva, con el presidente Petro en Colombia, no se diga con la presidenta Sheinbaum en México. Estos aviones militares que han estado, porque ya empezaron las redadas masivas en Estados Unidos, en varios estados, en Texas, en California, en Nueva York, en Chicago, por todos lados ya hay redadas masivas. Se gestó una orden ejecutiva donde se le permite a diferentes agencias norteamericanas, no nada más al famoso ICE, que era el organismo encargado del tema migratorio, sino que ahora policía, digamos, federal o policía estatal, también agentes de la DEA, del FBI, ya todo el mundo le puede entrar al tema de la migración. Y lo que ha pasado es que han estado haciendo redadas en diferentes lugares y han estado arrestando incluso a ciudadanos norteamericanos. Los han tenido que soltar después porque simplemente con esta visión tan simplista y xenofóbica que tienen las autoridades norteamericanas, pues se han llevado gente que simplemente porque tiene un aspecto hispano o latinoamericano es suficiente para que te arresten, ¿no? Y se han cometido cualquier cantidad de abusos en términos legales y de derechos humanos. No podemos perder de vista que el asunto de la deportación es un acto jurídico y como tal tiene que corresponder con cierto protocolo. No es nada más que porque yo te vi en la calle, vas para adentro y ya te subo un avión encadenado. Digo, las escenas que vimos el fin de semana de migrantes encadenados, subidos a aviones de carga militares, ¿no? Mismos que fueron rechazados por el gobierno de Colombia, por ejemplo, y que tampoco se les dejó bajar aquí en México, han sido francamente patéticos, ¿no? Y bueno, creo que la respuesta de la presidenta Sheinbaum ha sido bastante congruente, ha sido de cabeza fría, estratégica. Se lanzó este plan de México te abraza, donde estamos esperando que la llegada de los migrantes no termine en una crisis humanitaria. Están implementando albergues en alrededor de 9 estados de la República Mexicana para recibir a los compatriotas migrantes, y también se les dejó muy claro que no podemos estar recibiendo migrantes de cualquier otra nacionalidad porque otra vez es un tema jurídico. O sea, yo no puedo recibir a nuestros hermanos guatemaltecos o hondureños nada más porque se le ocurrió a un agente de la Border Patrol meterlo ahí en uno de estos, pues, literalmente centros de concentración que han armado en la frontera de México con Texas, por ejemplo, ¿no? El presidente Petro fue muy enfático en decir, oye, claro que pues si los vas a deportar, pues hazlo dignamente, y rechazó los aviones militares, mandó su propio avión, y vemos las escenas, ¿no? De que la gente que venía en ese avión, que llegó no me acuerdo si fue en Bogotá o en Medellín, donde desembarcaron, pues vienen bajando como cualquier persona que viene en un avión, no tienen por qué venir encadenados ni con uniforme de criminales porque no son criminales, ¿no? Entonces, bueno, eso ha traído la respuesta incluso de la presidenta de Honduras,
que ha convocado una reunión urgente de la CELAC para tratar todo este tema. Ya también provocó una conversación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Lula da Silva para tratar de ver cuál sería los siguientes pasos. Probablemente se vean en la CELAC, no está confirmado, creo que la presidenta no va, pero el presidente Lula también está pensando en ir. Y bueno, lo bueno de todo esto es que quizá lo que no había sucedido antes, estas actitudes del presidente Trump y del gobierno norteamericano han empezado a provocar cierta unidad latinoamericana que quizá nos estaba haciendo falta, ¿no? Y que quizá nos pueda poner una tesitura diferente y poder convocar a otras instancias y convertir en la región algo mucho más integrado y que resulte en beneficio para todos nuestros pueblos, ¿no? Y bueno, en el ámbito local, pues a pesar de las buenas respuestas de la presidenta Sheinbaum a todos estos retos internacionales, pues sí se avislumbran cuestiones delicadas dentro del país, ¿no? Como el tema de Sinaloa, ¿no? Hay una fuerte protesta civil por la gestión que está haciendo el actual gobernador y la gente no está muy contenta con la respuesta de la presidenta Sheinbaum. Sabemos que en una república como en la que vivimos, pues el presidente o la presidenta no pueden destituir a ningún gobernador. Sin embargo, pues sí hay una serie de apoyos que hay que ver cómo se van a gestionar porque el pueblo de Sinaloa ya no quiere a su gobernador. Y cosas parecidas están pasando en otros lugares como Oaxaca, donde incluso hubo una interpelación muy interesante de una mujer víctima de intento de feminicidio, que le reclamó a la presidenta Sheinbaum en un acto público que no se le estaba atendiendo, que no se le estaba dando el proceso que merecía su caso y la justicia que estaba asociado con él. Lo vimos en Tabasco, donde desafortunadamente asesinaron a un periodista. Entonces, estos focos rojos, no se diga en Chiapas, ¿no? Siguen estando muy presentes en México y sí pueden ser un tema que se le desborde a la presidenta Sheinbaum en un futuro cercano. Por otro lado, tenemos ahí el asunto de, bueno, el reto enorme de las elecciones de mitad de año para los jueces, ¿no? Los magistrados y todo lo que tiene que ver con la reforma electoral. El INE está sometido a una presión brutal, a un reto logístico impensable, ¿no? Donde obviamente los actores políticos no necesariamente están ayudando a que esto salga lo mejor posible. Ha habido muchos dimes y diretes en todos los niveles. Se discutió mucho de que si los candidatos que ya están seleccionados deben pasar o no pasar a la siguiente ronda. Finalmente hubo una resolución donde dice que se van a insacular. La gente ¿cómo se llama? De la Suprema Corte no estaba precisamente feliz con la idea, pero bueno, pues son mandatos populares que hay que llevar a buen término y eso será un reto importante también para la presidenta Sheinbaum porque esto tiene que salir muy bien, si no, le va a ir sumando de a poco en este tema, ¿no? También tuvimos en Ginebra, en Suiza, hubo una reunión de la ONU donde se presentaron todos estos casos sobre desapariciones forzadas, que es otro tema candente en México, ¿no? Recordemos que tenemos alrededor de 100 o 110,000 personas desaparecidas en México que no han sido identificadas, ¿no? Se encontraron fosas clandestinas. Es decir, este es otro tema social también muy candente. Parece que los padres, por ejemplo, de los estudiantes de Ayotzinapa le tienen más confianza a la presidenta, pero no se pueden empantonar estos asuntos, tienen que avanzar porque todo esto le va a ir sumando y no hay que perder de vista que en el mediado plazo, es decir, en el 27 tenemos, ¿cómo se dice?, elecciones intermedias, ¿no? Y ahí esta supuesta hegemonía del gobierno en el poder se podría perder, ¿no? Si no es que obtenemos resultados aquí importantes. Y el otro tema que también vale la pena señalar ya para terminar es este tema del Plan México, ¿no? Donde se ha hecho una propuesta muy ambiciosa de industrialización del país, ¿no? Pero que tiene ciertos espacios, huecos, claroscuros que no dejan
muy claramente cómo va a evolucionar. De hecho, en días recientes se aprobó un decreto que le llaman el decreto del nearshoring, con un montón de incentivos fiscales para poder apalancar a las empresas que quieran invertir en México, lo cual suena muy bien, pero suena un poco repetición del pasado, porque este tipo de incentivos no está asociado con los logros y con las necesidades del país completo. Sabemos que en México históricamente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y apoyados en el así llamado milagro mexicano, el proceso de industrialización del país, que fue muy exitoso en un sentido, no necesariamente derramó los beneficios al resto de la República. Entonces, veíamos que las empresas del sector exportador, pues sí, tenían muy buenos resultados, generaban riqueza, pero el mercado interno estaba muy deprimido. Fue hasta que llegó el presidente López Obrador y que empezó pues, literalmente a inyectarle dinero a la economía local a través de sus programas sociales, que empezó a cambiar el balance entre el sector, entre la economía interna y el sector exportador, y que se pudieron dar cierta integración, no digo que absoluta, pero cierta integración de cadenas productivas que han permitido, por ejemplo, sacar de la pobreza a 9 o 10 millones de personas en México. Pero no perdamos de vista que todavía hay cerca de 18 millones de mexicanos que están bajo la línea de pobreza y que el Plan México tendría que contemplar de una manera u otra, porque lo que no queremos que pase con el Plan México es que al final termine un grupo de exitosos empresarios y millonarios haciendo gala de los éxitos del plan, mientras el resto de la población no pudo aprovecharlo, ¿no? Entonces, bueno, temas interesantes, retos grandes y pues ya veremos qué nos depara el futuro inmediato, ¿verdad? Leonardo, yo tengo una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cómo pueden o cómo podrían los Estados Unidos y México establecer acuerdos efectivos para abordar causas estructurales de la migración y así poder garantizar pues el respeto a los derechos humanos de los migrantes en este contexto de crisis diplomática? Mira, esa pregunta es para un seminario, ¿no? Así que, este, porque evidentemente abre una enorme cantidad de opciones y de alternativas para hacerlo. Desde luego que se puede, por supuesto que se puede, ¿no? Los propios norteamericanos lo han vivido en carne propia. Es un tema de priorizar recursos, ¿no? Lo acabamos de ver con lo que pasó en Los Ángeles y los incendios, es todo otro tema, no me voy a meter en los detalles, pero es un tema de priorizar recursos. En México y en el resto de América Latina hay mucha experiencia en el tema migratorio, hay muchas cosas que se pueden trabajar, sabemos que la violencia es una causa importante, que está asociado con el narcotráfico y con otro tipo de cuestiones, sabemos que el cambio climático provoca también estos fenómenos migratorios y desde luego la desigualdad social y la pobreza. Entonces, son tres temas que se pueden atacar, pero sin duda ninguna, desde muchos frentes, desde muchos puntos de vista y muy exitosamente. Es un tema de voluntad nada más, ¿no? Es cosa de que los norteamericanos nos dejen de ver, digo, esta idea del presidente Trump que dice que Estados Unidos subsidia a México y a Canadá, es una postura, perdón que lo diga así, pero aberrante, porque no es eso, estamos en un tratado comercial que nos beneficia a todos y es evidente lo que está ahí. No hay que perder de vista, estuvo una señora muy interesante en una de las conferencias de la presidenta Sheinbaum la semana pasada, hablando del valor económico que aportan los migrantes a Estados Unidos, a la economía norteamericana, y cálculos de ella hechos con estudios serios, nos dicen que la aportación es equivalente al Producto Interno Bruto de todo México, ¿no? Es decir, 40 millones de personas son capaces de generar lo mismo que 130 millones de personas que vivimos de este lado del río Bravo. Lo cual te dice que maneras de solucionarlo hay muchas. Es un tema exclusivamente de voluntad. Gracias, Leonardo, por la teva análisis y claridad que ens donen una perspectiva
indispensable per entendre millor la situació actual i, sobretot, molt important el punt sobre la unitat llatinoamericana, que ja feia molta falta. Hem de continuar donant seguiment a aquest tema. Gràcies. Seguro, encantado. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. En dies passats conversava amb el meu estimat Alonso Leal sobre un tema que ens va resultar interessant. Per què Espanya no té una tradició republicana com altres països? Doncs bé, Espanya no té bases històriques i culturals necessàries per consolidar una veritable tradició republicana. Al llarg de la seva història, el país ha estat dominat per institucions centralitzades com la monarquia i la Iglesia, que han modelat la seva estructura política i social. Aquestes institucions han perpetuat una visió conservadora del poder, dificultant l'emergència d'un republicanisme arrelat a l'imaginari col·lectiu. Però per què Espanya no té fins avui una tradició republicana? La monarquia espanyola s'ha aconseguit mantenir com una institució clau en moments de canvi polític. Des dels reis catòlics fins a la transició democràtica, després de la dictadura de Franco, la corona ha estat presentada com a símbol d'unitat en un país marcat per profundes divisions. Aquest paper històric ha consolidat la percepció que la monarquia és més que no pas una institució política, és un element de cohesió nacional. A diferència de països com França o els Estats Units, on les repúbliques han estat part integral de la seva evolució històrica, el republicanisme no s'ha establert com una tradició política sòlida a Espanya. A França, per exemple, la república va néixer després del col·lapse de l'antic règim, després de la revolució del 1789, i es va convertir en l'eix central de la seva identitat nacional, vinculada als valors de llibertat, igualtat i fraternitat. Tot i els canvis de règim i d'alternança entre monarquies i repúbliques durant el segle XIX, el republicanisme va aconseguir consolidar-se com el model polític predominant associat al progrés social, la laïcitat i la sobirania popular. De manera similar, als Estats Units, la república va ser el resultat d'un procés d'independència que els mateixos nord-americans anomenen la Revolució Americana, i de la creació d'un sistema polític completament nou, basat en els principis democràtics recollits a la Constitució de 1787. La tradició republicana nord-americana es va enfortir amb el temps i es va convertir en un símbol d'estabilitat política i desenvolupament institucional. En tots els casos, el republicanisme no només va ser una resposta a un sistema monàrquic opressor, sinó que també es va integrar profundament a la cultura política de les seves societats, establint un model de legitimitat i governança acceptat àmpliament pels seus ciutadans. Les dues experiències republicanes a Espanya, la primera república al 1873 i al 1874, i la segona república al 1931 i 1939, van ser breus i marcades per crisis internes i van acabar en fracassos. La primera república va durar un any i va ser un període de caos polític amb governs que se succeïen en qüestió de mesos a causa de la incapacitat de les elits polítiques per assolir consensos mínims. En un context d'inestabilitat social i econòmica, van sorgir tensions entre republicans unitaris i federals, així com entre sectors conservadors i progressistes, cosa que en va accelerar el col·lapse. Al 1931, com una conseqüència més del naixement de la Segona República Espanyola, Francesc Macià va anunciar la creació de la República Federal Catalana, buscant establir un marc polític propi per a Catalunya. Aquest acte va ser un gest simbòlic que expressava la voluntat d'autogovern davant de segles de centralisme. Macià va justificar la proclamació com a resposta al clam popular i una manera d'impulsar una transformació democràtica a Espanya. El missatge de Macià va ser clar. Catalunya no es deslligava d'Espanya, però advocava per una relació federal basada en la igualtat entre territoris. La seva intenció era que la República Catalana
servís de model per a una futura federació de repúbliques. La Segona República, encara que més ambiciosa i reformista, va enfrontar desafiaments monumentals des del principi. Va néixer en un entorn de profundes desigualtats socials, amb una aristocràcia i una església catòlica fortament arrelades que es van resistir a les reformes progressistes del nou règim. Els intents de modernitzar el país mitjançant polítiques educatives, agràries i laborals van ser rebuts amb gran resistència per part de sectors conservadors, cosa que va augmentar la polarització política. Paral·lelament, la fragmentació ideològica entre les pròpies forces republicanes, que incloïen des de liberals moderats fins a comunistes i anarquistes, va afeblir la capacitat del govern per implementar canvis de manera efectiva. D'altra banda, la República va haver de fer front a un entorn internacional poc favorable. Va estar marcat per l'ascens dels feixismes a l'Europa i la Gran Depressió. La inestabilitat interna va culminar al cop d'estat del 1936, que va derivar a la Guerra Civil. Aquest conflicte no només va destruir les bases de la República, sinó que també va deixar profundes ferides que van marcar la política espanyola durant dècades. Tomant aleshores a la pregunta inicial relativa al per què Espanya no té fins avui una tradició republicana, la resposta és: l'absència d'esta tradició en aquest país es deu, en gran mesura, a la manca de continuïtat històrica d'aquesta forma de govern i al rebuig sistemàtic de projectes alternatius al model centralista i monàrquic predominant. La proclamació de la República Catalunya al 1931, amb la proposta d'una república federada dins Espanya, va representar un intent valent i visionari de reconceptualitzar l'Estat des de la pluralitat i el reconeixement de les identitats territorials. No obstant això, aquesta iniciativa va ser ràpidament neutralitzada i extingida dins de les tensions de la Segona República Espanyola, cosa que va evidenciar la resistència del mateix estat a obrir-se a models republicans plurals. Aquest episodi subratlla l'oportunitat perduda d'articular una tradició republicana veritablement inclusiva i federal, capaç de reconciliar les diferents realitats nacionals que coexisteixen a Espanya. I ara ja és moment de rebre el nostre convidat i amic, Alfredo Castro, qui avui porta notícies sobre alguna novetat editorial. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Alfredo, quin plaer trobar-nos en aquest espai de Connexió Mèxic. Benvingut. Quina novetat editorial ens portes? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí desde la Ciudad de México. Voy a hablar de un libro recién publicado apenas en noviembre pasado, un libro de nuestro escritor mexicano Fernando Fernández, que se llama Mar en Turco, ensayos sobre Gerardo Denis, el poeta Gerardo Denis. Fernando Fernández es un autor muy conocido en México en el mundo literario. Él es poeta, editor. Él, digamos, ha difundido mucho lo que es la poesía mexicana, hispanoamericana. Él es una referencia obligada, por ejemplo, en temas del modernismo, de López Velarde, que ha hecho verdaderos ensayos importantes y que se han publicado y que han contribuido mucho al conocimiento de todas estas épocas. También él es un apasionado seguidor de la poesía de Gerardo Denis, justamente al que dedica este libro, que es una serie de ensayos que desde diferentes perspectivas va buscando lo que es la obra, la personalidad, la biografía de este autor tan especial, tan diferente a muchas cosas que hemos visto en cuanto a la poesía mexicana. Hay que hablar un poco también de quién es Gerardo Denis. En realidad su nombre es Juan Almela. Él nació en Madrid en 1934 y viene con su familia exiliada a México cuando tiene 9 años, en 1943. Él ya no va a salir de México, digamos, por eso se considera un escritor, un poeta mexicano, y su padre, del mismo nombre, Juan Almela, va a ser una persona que le va a heredar 2 cuestiones importantes. Una es el oficio de revisión de pruebas, de editoriales, corrección de estilo, todo eso con lo que va a vivir Juan Almela
el poeta, y también le hereda un resentimiento al exilio español en México, que es un tema que luego no se ha desarrollado del todo, pero no todo el exilio español fue unido o tuvo las diferentes manifestaciones de apoyo. Juan Almela padre estaba muy resentido con el exilio, se sentía que no lo habían considerado, era un personaje importante, uno de los primeros biógrafos de Pablo Iglesias, era su hijastro, Pablo Iglesias, el creador del PSOE, el fundador del PSOE y del socialismo en España. Él era un editor importante y quedó resentido, y eso se lo va a heredar, pero también le va a heredar este amor a las letras. Juan Almela, hijo, va a ser un muchacho dotado, es una historia de una persona muy destacada desde joven, con una capacidad de lectura impresionante, una pasión a la ciencia, él sobre todo la química era lo que más lo movía, y además de heredar el oficio del padre, va a agregarle el ser un traductor de primera, y no de 1 o 2 idiomas, de más de 10 idiomas con los que va a trabajar, con lo que se da un poquito una idea de la capacidad que tenía este hombre ilustrado, enciclopédico, que era Juan Almela. Juan Almela va a trabajar en el Fondo de Cultura Económica muchos años y también en el editorial Siglo XXI. Justamente lo que hace Fernando Fernández en este libro Mar en Turco es en estos ensayos decir cómo fue que se va a convertir en poeta Juan Almela. Juan Almela a nadie le había dicho que escribía, lo ha guardado todo el tiempo, pero una audacia de él, es la que se trata en uno de los ensayos que es el que a mí más me gusta y me apasiona de este libro, es justamente una correspondencia que inicia con el embajador de México en la India, que es nada más ni nada menos que Octavio Paz. En esta audacia de escribirle, por un asunto ahí de una edición del Fondo de Cultura, se atreve a mandarle 3 poemas de él. A Octavio Paz, que ya en 1966, cuando se inicia esta correspondencia, pues ya era una persona, todo un personaje de la literatura mexicana. La respuesta de Octavio Paz es realmente sorprendente. Él queda impactado por lo que le dice, ¿dónde está usted? ¿Qué es esto que me ha mandado? Está maravillado, incluso, y por eso lo digo, lo voy a citar textualmente, está con una gran sorpresa, dice, por su maestría, la riqueza del lenguaje, la opulencia del conjunto, tejido de alusiones, imágenes, ironías, reflejos, reflexivos o luminosos, y un sentido casi escultórico del amor. Venido esto de Octavio Paz a una persona que no conocía, no sabe ni de su nombre ni de su existencia hasta esta correspondencia, es algo muy notable y que, por cierto, abre ahí un aspecto de Octavio Paz que poco se reconoce, de sensibilidad y generosidad ante un poeta que le está enseñando, un anónimo prácticamente, un desconocido, que le está enseñando su poesía. Él de plano le dice a Almela, le dice, el mundo exterior existe para usted, signo para mí del verdadero poeta, lo cual no le impide tomarse toda clase de libertades por su realidad. Entonces, bueno, después de todos esos elogios, él le habla a diferentes, le pide más poemas, está maravillado, impactado, y le habla sobre todo a Díaz Canedo, que en ese momento era el editor en jefe de Joaquín Mortis, y le dice que ha descubierto al poeta más original entre los aparecidos en América y España durante los últimos 10 años. Esa es la entrada de este poeta que ya no era tan joven, está debutando a los 36 años, en 1970 se publica su primer libro con este espaldarazo de Octavio Paz, y toda esta correspondencia que es riquísima, no solo esta parte de los poemas, sino otros asuntos. Es uno de los ensayos que de manera muy interesante, muy gentil, nos va mostrando el texto de Gerardo Denis, entre otras cosas. Él, este escritor, Almela, va a tener una personalidad realmente extraña, es un hombre muy metido en sí mismo, opina poco, dice, es un conocido, escucha mucho, pero opina poco. No se mete en temas ni ideológicos ni políticos, él se dedica a su parte de su trabajo y ahora sabemos escribir poesía que nadie sabía. Por supuesto, el espaldarazo de Octavio Paz va a ser muy, muy importante en términos de lo que va a ser, pero también él tuvo un gran impacto en otros poetas, en otros escritores de mucha importancia, hay que decirlo. Por ejemplo, la uruguaya Ulalume González de León, uruguaya mexicana, nacionalizada, Antonio Carreira,
el experto en Góngora reconocido, va a ser un paralelismo entre la obra que tiene Denis, que va a tener con el propio Góngora, y por supuesto poetas de primer nivel mexicano como son David Huerta, Eduardo Lizalde, que van a reconocer y van a desbordarse en apoyos y elogios a este nuevo poeta que, como bien dijo Octavio Paz, venía a refrescar y a dar todo un giro a lo que era la poesía mexicana e hispanoamericana, pues porque está haciendo una aportación muy, muy importante en todo esto. No todos estuvieron de acuerdo, hubo gente que se opuso. La poesía de Denis, que es momento de decirlo, Gerardo Denis iba a firmar, nuestro autor Juan Almela, es en honor a su abuelo, a Gerardo, y el Denis va a ser una palabra turca que es mar. Por eso le pone Mar en turco, el título que me parece muy afortunado de Fernando Fernández. Va a tener grandes debates, grandes discusiones, gente como en su momento Margarita Michelena, Evodio Escalante y otros más van a criticar esta poesía oscura, hermética, árida. No es fácil, es una exigencia al lector de poesía leer a Gerardo Denis, pero tiene muchas satisfacciones cuando uno va descubriendo las luces que nos va dando. Tiene referencias científicas, la poesía, científicas, históricas, sociales. Es muy, muy interesante y apasionante la poesía y que nos va llevando de la mano Fernando Fernández en su libro. Y el otro ensayo que nada más quiero mencionar rápido, que me parece muy importante de este libro, es la mención de una olvidada casi ya autora mexicana que se llama María Luisa Puga, que va a hacer un libro en 1987, va a publicar un libro que se llama La forma del silencio. Es una novela autobiográfica donde narra su infancia en Acapulco, etcétera, pero va a estar haciendo un contrapunto con la vida de un Juan. No es otro que Juan Almela. Ellos se conocen en el siglo XXI, hablan de sus vidas y hace una obra interesantísima, nos muestra a un Juan Almela interesantísimo en esta obra que hace ella y que gracias a este libro Mar en turco de Fernando Fernández vuelve a salir a la luz esta novela de 87 y tratar de rescatar a esta autora mexicana tan interesante, tan buena, que murió en 2004 a los 60 años de edad, joven y que ha estado olvidada. La forma del silencio es un libro interesantísimo, importantísimo para este tema de Gerardo Denis. Gerardo Denis tuvo grandes polémicas, una muy grande, y desgraciadamente no la aborda Fernando Fernández en su libro, fue con José Emilio Pacheco, que pues parece que eso le costó muchos desencuentros con el mundo intelectual en México y que le va a ir costando falta de ser integrado a premios, a becas, qué sé yo, y va a morir en 2014 Juan Almela con una obra vasta, publicada, alrededor de 15 libros, varios poemas en diferentes revistas, por supuesto lo publicaron prácticamente todas las revistas literarias mexicanas. Interesantísimo Gerardo Denis, que gracias a este libro Mar en turco de Fernando Fernández vuelve a salir a la luz. Es una invitación a leerlo, a descubrirlo y volver a entrar a estas discusiones sobre las poesías oscuras, herméticas, que son tan interesantes, tan apasionantes, pero ni qué decir de un actor tan original como fue Gerardo Denis. Es justamente lo que quería yo hablarles esta vez, de este Mar en turco de Fernando Fernández, que es un libro apasionante y que nos descubre a este gran poeta. Alfredo, ¿llegaron a conocer, llegaron a tratarse Fernando Fernández y Gerardo Denis? Sí, Fernando Fernández era un joven en la universidad, él incluso estaba haciendo una tesis para su titulación, conoce la obra de Gerardo Denis, enloquece, incluso cambia el tema de su licenciatura, de su tesis, se dedica a él, lo entrevista, él va a ser editor de varias de sus obras todavía, un joven Fernando Fernández, y luego se va a encargar de difundir su obra y demás. Fernando Fernández nos da en otros libros que tiene él publicados muy interesantes, fotografías, cuestiones más de la familia y todo, de este personaje. Es todo un personaje difícil, hay versiones encontradas en cuanto a su personalidad y demás, pero quienes lo conocieron de cerca hablan de un amigo generoso,
de una persona siempre dispuesta a compartir sus conocimientos y sus ayudas, pero era una persona muy complicada. Baste decir que él llega a México literalmente a quedarse en México. Él decía con mucho orgullo, en 48 años no he salido de la Ciudad de México, por ejemplo, decía el poeta. Hizo un viaje a Aguascalientes, un par de viajes a Acapulco, y ya en sus 60 años hizo un viaje a España, donde hizo algunas conferencias sobre el exilio español en México, que despertó, por supuesto, muchas preguntas, mucha polémica en España. Fueron sus salidas, él fue un andarín, un andante en la Ciudad de México al estilo de Ramón López Velarde. Él no manejaba, él se conducía en el metro y recorría toda la Ciudad de México de arriba a abajo. Un personaje realmente interesante, pero sobre todo un poeta con una gran originalidad que impactó como impactó a Octavio Paz y a muchos, a una generación, 2 generaciones de poetas y escritores mexicanos. Hablabas del, ¿cómo se llama? Del padre de Juan Almela. De Juan Almela. Y yo leí que el padre de Juan Almela había sido hijastro de Pablo Iglesias. Así es. Él fue hijastro de Pablo Iglesias e incluso él es su primer biógrafo de Pablo Iglesias. Él va a vivir, te digo, del quehacer editorial, de correcciones y todo, pero él se va a distinguir mucho porque él descubre unos líquidos y unas metodologías de trabajo para conservar libros antiguos. Y él va a hacer toda una referencia en esos años 50, 60 de la conservación de libros antiguos en México. Pero va a vivir muy resentido con el exilio español y al que siente que lo han excluido. Y como decían algunos españoles llegados, todos perdimos la guerra, pero no todos ganamos el exilio. Y ellos se sentían con este resentimiento, que creo que es un tema interesante. No todos son luces y los grandes escritores y demás, sino que hay un grupo también de españoles que se sintieron relegados y olvidados en el exilio español. Uno de ellos fue el padre, Juan Almela Viley, y otro es el hijo, que también terminó muy resentido con el exilio español y por eso no compartía, no participaba mucho en las tareas del exilio español en México, aunque se le reconoce como un poeta del exilio, aunque llegó siendo un... Pues moltes gràcies, Alfredo, per haver-nos acompanyat avui per compartir amb aquesta novetat editorial tan interessant. Ha estat un veritable plaer descobrir a través de la teva anàlisi aquest llibre, aquesta sèrie d'assajos dedicat a aquest peculiar poeta nascut a Espanya i exiliat a Mèxic. Jo vaig llegir en alguna part aquest matí que al Gerardo Denis li deien el monstre de l'alquímia lingüística. No sé si és veritat o no, però jo vaig llegir això, he llegit això aquest matí. Gràcies, Alfredo, de nou, i gràcies per acompanyar-nos aquest dijous, i ens trobem de nou en Connexió Mèxic la setmana que ve. Fins la propera.